Voy a continuar ahora con mis exposiciones, que serán 4, sobre el recorrido, la trayectoria de Michel Foucault. Hablaba en la primera exposición de la arqueología del saber, una etapa que se inicia en el año 1961, cuando Foucault tiene ya 35 años. Antes había publicado, de hecho, Enfermedad mental y personalidad, pero este será, digamos, el libro que marcará toda una época y una tendencia y un planteamiento muy novedoso, ¿no? Con la publicación de la historia de la locura en la época clásica. Decía también que este periodo podemos considerar que acaba el año 1970, cuando Foucault da el discurso que se llama precisamente el orden del discurso, una vez toma posesión de su cargo titular de profesor del Colegio de Francia. Y entonces abrimos ahora un periodo que durará 5 años, que se llama genealogía del poder. A veces se divide, sabemos todas las divisiones convencionales, la obra de Foucault en lo que hace en los años 60, lo que hace en los años 70, que tendría relación con el poder, pero yo creo que el año 75 hay o a principios del 76, hay un corte, más corte que tendrá que ver con que Foucault deja de dar anualmente los cursos del Colegio de Francia, se tomará un año de hecho de excedencia, y aquí hay una serie de cambios que llegarán hasta el año 80. El año 80 hay otra problemática, por lo tanto hablaré de 4 etapas. Todas tienen, como dije, una continuidad, como dice el mismo Foucault, el hilo conductor, la relación entre sujeto y verdad o sujeto, norma y verdad. De hecho, podemos decir que lo que se inicia en los años 70 con la genealogía del poder sería un cambio metodológico, que pasaríamos de la arqueología a la genealogía y pasaríamos del tema del saber al tema del poder. Pero esto, aunque no haya continuidad, es un desplazamiento. ¿Por qué? Porque el método genealógico, en parte, ya está apuntado en el arqueológico. Por lo menos en lo que sería no las palabras y las cosas, o en la arqueología del saber, que estos quizás son los que formulan mejor lo que es este método arqueológico, pero sí en el nacimiento de la clínica o la historia de la locura. Por lo tanto, hay ya implícitamente un apunte hacia un método genealógico. El método genealógico sería el método, por decirlo así, diacrónico, histórico, temporal, mientras que la arqueología lo que hace es marcar estructuras y por tanto más sincrónico, ¿no? Y luego en el tema del saber está implícito otra vez por ejemplo, la historia de la locura, el tema del poder y evidentemente también el nacimiento de la clínica, ¿no? Por lo tanto, hay un desplazamiento pero no una ruptura. ¿Qué tiene que ver con este desplazamiento? Básicamente tienen que ver, yo pienso, dos cosas. Una, hay un cambio de contexto que influirá, de hecho, en Foucault, que tiene que ver sobre todo con lo que ha pasado el mayo del 68. Lo que ha pasado en mayo del 68, que de hecho Foucault no participa porque está en Túnez, luego asistirá, vendrá a Francia a finales del 68 y asistirá de hecho a la fundación de la Universidad de Vincent, que quiere ser como una cosa alternativa hecha desde el ministerio, pero que el propio ministerio quedará desbordado, que intervendrá la policía. Foucault aquí será un profesor, se pondrá del lado de los estudiantes, por tanto hay como una politización aquí clara de Foucault. Al mismo tiempo Foucault
funda o es uno de los fundadores del grupo de información de las prisiones, o sea, un grupo que también tiene que ver con las reivindicaciones de los presos comunes, de los que de alguna manera se hace eco por diferentes circunstancias. Por lo tanto, hay una politización, hay una preocupación más por el tema del poder y paralelamente las lecturas que ha hecho a finales de los años 60 de Nietzsche, que le va a condicionar mucho. De hecho, la palabra genealogía viene de Nietzsche, en su libro La genealogía de la moral, y el mismo año 1971 publica un escrito, Foucault, que se llamará Nietzsche, la genealogía, la historia, en el cual ya marcará lo que será este método genealógico. Método genealógico que es diferente de la historia, en el sentido que la historia intenta reconstruir una época. En cambio, la genealogía parte del presente para ver una línea de procedencia. Por lo tanto, no necesariamente es fiel a lo histórico, fiel en el sentido de recoger todo lo que es importante, sino que recoge lo que le importa. Que es evidente que la genealogía no puede ir en contra de la historia. De hecho, esto ya en el nacimiento de la clínica y en la historia de la locura ya este método genealógico está implícitamente, y justo la crítica de los historiadores es porque, o de algunos historiadores, Foucault siempre tendrá buenas relaciones con historiadores importantes como por ejemplo Paul Bain, y de hecho en gran parte hay muchos historiadores que reconocen las aportaciones de Foucault, pero hay como una línea de crítica más convencional que será decir, bueno, es que Foucault no hace historia, ¿no? Porque está haciendo otra cosa, pero no plantea nada que vaya contra la historia. Esto sería lo discutible. Bueno, el año 70-71 da el primer curso del Colegio de Francia, Voluntad de Saber, que tiene que ver ya con el saber, el poder, y sobre todo aquí hay dos cuestiones interesantes. Una, que va a Grecia, que es una época que Foucault no había tocado, siempre era este punto del inicio de la modernidad, ¿no? Y en segundo lugar, aquí ya hay una presencia muy importante de Nietzsche. El año 72-73 hablará sobre la sociedad punitiva y se centrará mucho en el tema de la prisión. El tema de la prisión es interesante porque lo que analiza Foucault es que todas las formas de castigo, una de las cuales, y poco importante, era la prisión, quedan descartadas o quedan subordinadas a lo que sería esta medida fundamental que es la prisión. Y se pregunta por qué, si la prisión se impone como un método de reforma, es decir, ¿por qué no se mata? ¿Por qué no se exilia? ¿Por qué no se mutila al preso? Bueno, porque piensa que se puede reformar, pero esto sabemos que fracasa. Entonces, aquí, y no únicamente en la sociedad punitiva, sino que más tarde hay otro curso que es las instituciones penitenciarias, lo que hará Foucault y sobre todo en el que será el libro más importante, la publicación fundamental que tendrá el año 1975 Michel Foucault, que es Vigilar y Castigar. De hecho, hacía 6 años que no publicaba un libro, el último era La arqueología del saber, solo había publicado artículos o en todo caso ensayos muy cortos, ¿no? Y el tema de la prisión es el tema fundamental. Luego ya volveremos otra vez con el libro Vigilar y Castigar y también haciendo referencia al curso que dará el año siguiente sobre instituciones penitenciarias, ¿no? Y al mismo tiempo también el año 73, en mayo del 73, da unas conferencias en Brasil que se llama Verdad y sus formas jurídicas. Aquí es importante el tema del derecho, también la teoría de la verdad de Nietzsche, que esto también se plasmará en un escrito. Se publicará antes del 75, pero será, como he dicho antes, un pequeño escrito, ¿no? El año 73-74, el curso que da
el curso que da Foucault es sobre el poder psiquiátrico. Aquí vuelve a analizar el encierro psiquiátrico, lo que había de alguna manera iniciado tanto con la historia de la locura como el nacimiento de la clínica, el poder psiquiátrico como la medicalización de la locura, y aquí también hay un trabajo muy, muy importante y muy interesante, ¿no? Y sobre todo cómo se produce una verdad a través de la psiquiatría, el discurso psiquiátrico sobre la locura. Una verdad sobre la locura que lo que hace es negar la palabra a los locos, precisamente, ¿no? Porque la verdad de los locos no lo tiene ellos, sino que lo tiene el discurso psiquiátrico. Bien, entonces tenemos que ya al año 1975 se publica el que es, con las palabras y las cosas, los dos libros que serán fundamentales en cuanto al impacto que tienen, ¿eh? No quiere decir que sean los mejores, pero sí los que tendrán más impacto. Bueno, aquí lo que analizará es, sobre todo, el nacimiento de la prisión y cómo la prisión se convierte en una especie de modelo de poder, de relación de poder, en esto que empieza a analizar Foucault ahora, que se llama la microfísica del poder, cómo el poder se da en muchos ámbitos, que también irá analizando, la escuela, la familia, la fábrica, y cómo esto también será una tecnología, digamos, sobre los cuerpos. O sea, lo que será el poder disciplinario, porque finalmente el gran tema entre el año 70 y 75 es el poder disciplinario, que no es el poder de la ley, de una ley que mata al que no la cumple, sino el poder de la norma, una norma que se tiene que interiorizar y que es una tecnología, digamos, sobre los cuerpos, ¿no? El planteamiento del delincuente como alguien no que atenta contra el soberano, por ejemplo, el que no le paga, ¿no? O contra la nobleza, contra quien sea, contra el poder soberano establecido, sino alguien que atenta contra la sociedad, porque aquí tiene como base la teoría del contrato social. Por lo tanto, el delincuente no cumple el contrato social, le suspende de sus derechos. Se le reforma, estos en los que fracasa, pero hay todo un sistema en el cual se mantienen los delincuentes, se mantiene la policía y se mantiene un modelo disciplinario. Por una parte, la cuestión del panóptico, que ya conocemos, es la vigilancia desde el centro a todo lo que se mueve alrededor y toda la cuestión de lo que es el castigo, de lo que es la sanción, en el sentido que lo que se quiere hacer aquí es fabricar, no fabricar hombres obedientes, no es tanto obediencia a la ley, sino fabricar hombres normales. Y esto tiene que ver también con el seminario que da el año 74-75, que se llama Los Anormales. Y en este seminario, ¿qué es lo que se plantea? En este seminario se plantea que ya no estamos en una dicotomía entre el bueno y el malo, o el pecador y no pecador, o como lo que vamos a formular, sino entre el normal y anormal. Y en la normalidad, los anormales, lo que hace es estudiar tres tipos, digamos, de anormalidad que había en la época. El monstruo, la monstruosidad, hay un interés, digamos, por la figura, sobre todo la aparición de los hermafroditas. Por otra parte, lo que llaman los incorregibles, que serán las personas que no son capaces ni con las reformas ni con las sanciones de ser normales. Y por otra parte, también la cuestión del onanismo, toda la criminalización de la masturbación, que esto también tendrá que ver con el libro que aparecerá al principio de la otra etapa, que será la historia de la sexualidad. Y acaba esta etapa, este tiempo de genealogía del poder, sobre todo el poder disciplinario, con un curso que ya marcará un poco la transición a la siguiente etapa, que será una preocupación más
no tanto por el micropoder, sino por el macropoder, por el Estado. Defender la sociedad. Luego veremos que hay un giro importante después, pero aquí se mantiene el modelo nietzscheano. Defender la sociedad plantea que el Estado se tiene que analizar como unas relaciones de poder, porque el poder siempre es una relación y el poder es productivo, no únicamente es prohibitivo. O sea, el poder produce cosas, establece relaciones. El modelo es la guerra, el modelo nietzscheano. El modelo no es el de la soberanía, del derecho, de la burguesía, ni el modelo es la infraestructura y la explotación económica que plantea el marxismo. El modelo es el modelo de guerra, las relaciones de poder como guerra, como relaciones de fuerza, y para esto vuelve otra vez al tema de Nietzsche. Y aquí podemos considerar que también acaba de hecho una etapa política, de hecho, de Foucault. Esta de hecho es la etapa quizás más politizada en el sentido ideológico, porque después, es decir, Foucault nunca se despolitiza del todo, tiene una actividad, después tendrá una actividad, digamos, de intervención, pero no lo hará, digamos, desde una determinada postura ideológica. Aquí hay una cierta fascinación por la izquierda proletaria, que es el grupo maoísta, que de alguna manera canaliza todo lo que queda del mayo del 68, ¿no? En forma, digamos, de protesta política. En este tiempo habrá una cierta sintonía de Foucault con este grupo, pero que ya rápidamente, digamos, quedará absolutamente rechazada por una postura de Nietzsche que será claramente después anticomunista. No solo con respecto al Partido Comunista, de hecho, Foucault estuvo muy poco tiempo en el Partido Comunista cuando era muy joven y un poco por conveniencias, y nunca se lo acabó de creer seguramente, estuvo poco tiempo. Sí, aquí sí que parece que hay esta afinidad con los maoístas, pero esto se acabará rápidamente a partir del año 76, como explicaré en la siguiente grabación. También para acabar, como cuestión también interesante, el año 71 se da el debate televisado entre Foucault y Chomsky. Aquí es interesante porque lo que criticará aquí claramente Nietzsche será la idea, como la idea abstracta de naturaleza humana y de justicia que defiende Chomsky. Y precisamente, aunque Foucault quiere dejar siempre, o casi siempre claro, que para él no utiliza la palabra justicia, incluso hay una cierta fascinación por la idea de justicia popular que vendría, digamos, del maoísmo. Pero que esto será como una ilusión que le va a durar poco.